Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo el día de hoy. Por ahí vemos que se acaban de integrar algunos. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la lección número 4 del curso de calibración y selección de métodos en minería de datos. Por un error de la parte técnica se le dejó el título lección número 3, pero esta es la lección número 4. Espero que todos les enviamos un correo aclarando que tenían que entrar a esta sesión. Bueno, en realidad el nombre es un mero título. Entonces, pues vamos a iniciar la lección del día de hoy. Vamos a compartir el escritorio para iniciar la lección. Les voy a compartir mi escritorio. Bueno, muy bien, ahí tienen la presentación, el documento autorreproducible que vamos a estudiar el día de hoy. Reciban de nuevo muy buenas tardes a todos desde acá, desde San José, Costa Rica, propiamente más bien en Heredia de Costa Rica. Vamos a iniciar hoy, en esta lección vamos a estudiar quizás uno de los temas más importantes de todo el programa y del curso en sí, de ahí el nombre del curso, y es la calibración y la selección de modelos. Realmente cualquier modelo estadístico, sea este descriptivo, sea este predictivo, requiere de una calibración. ¿Qué quiere decir calibrar? Calibrar un modelo significa calibrar, escoger los mejores parámetros posibles dado un juego de datos. Es como calibrar los inyectores de un carro o el carburador de un carro viejo. Hay que afinarlo para que funcione bien, para que trabaje adecuadamente. Igual un modelo predictivo, un modelo estadístico en general, requiere de calibrar todos los parámetros que se pueden escoger, ¿verdad? Hay modelos que tienen más parámetros, otros tienen menos parámetros, con los cuales se puede jugar, como dicen, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante para la buena, digamos, calidad de los resultados en cualquier modelo estadístico o en cualquier modelo de minería de datos. También se pueden calibrar otras cosas, como por ejemplo, digamos, por ejemplo, el cómo se organizan las variables, el cómo se seleccionan las variables, cómo, por ejemplo, se hacen las categorías de una variable cualitativa, cuando transformamos una variable cualitativa en una variable cuantitativa en cualitativa o viceversa. ¿Cómo se hace esto? Todo eso es parte de lo que se conoce como la calibración de un modelo. Y para esto, el mejor mecanismo que se conoce y descubierto por los profesores Efron y Tixirani allá en Stanford es definitivamente los modelos de validación cruzada de bootstrapping. Esa es la mejor manera de hacerlo. Entonces, bueno, uno siempre calibra un modelo, dice por acá, para calibrar un modelo y luego seleccionar el mejor modelo, que es otra etapa, ¿verdad? Lo más adecuado, el modelo más adecuado para una tabla de datos, se deben escoger y calibrar los mejores parámetros para el modelo dado. Por ejemplo, de manera que maximicen la inercia interclases, que minimicen el error global, maximicen el área bajo la curva ROC. Uno siempre calibra de acuerdo a un objetivo, a una función objetivo. Uno anda persiguiendo generalmente, por ejemplo, que se maximice la detección, que se maximicen las ganancias, que se minimicen los fraudes. Entonces siempre hay una función objetivo a partir de la cual uno calibra, ¿okay? Y luego igual selecciona. ¿Cuál es la manera más indicada para esto? Sobre todo en los modelos predictivos, es la validación cruzada para calibrar un modelo. Y luego para seleccionarlos es poner a competir las diferentes calibraciones a través de una validación cruzada. También para seleccionar un modelo lo que se hace es ponerlos a competir a través de una validación cruzada. Bueno, esto lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Para calibrar un modelo hay que conocer bien los parámetros del modelo. ¿Cómo se conocen los parámetros de un modelo? Bueno, estando en R, uno le puede hacer signo de pregunta, por ejemplo acá K-means,
o signo de pregunta, por ejemplo, acá rpart y R, siempre y cuando esté cargado el paquete que respectivo al cual está asociado la función, le va a dar a uno una ayuda muy completa. Por ejemplo, acá si me voy a RStudio, ahí tenemos RStudio, acá tenemos k-means con un signo de pregunta adelante. Si yo le doy run a esta instrucción, él me despliega en esta pantalla de la derecha todos los parámetros posibles. Por ejemplo, el k-means, estamos viendo acá que recibe una tabla de datos, que es la que se le va a aplicar k-means. Los centros de gravedad podrían entrar, el número máximo de iteraciones, esto es una variable que se podría calibrar, el número de inicios también se puede calibrar. Por ejemplo, el número de inicios no lo hemos trabajado mucho en este curso, pero si uno aumenta este parámetro mejora la calidad del k-means, porque se aplica un algoritmo llamado de formas fuertes. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, en esta 10, entonces hace 10 veces k-means en realidad por dentro. Bueno, este es un parámetro que se calibra y que ahora vamos a calibrar. Por ejemplo, el algoritmo. ¿Cómo saber cuál es el algoritmo que mejor funciona dado un juego de datos? Entonces, este tipo de parámetros son los que uno quiere calibrar. Aquí están explicados, lo que se llaman en R los argumentos. Entonces, como les decía antes, hay métodos que tienen muchos parámetros, por ejemplo, las redes neuronales. Hay otros que no tienen tantos parámetros, por ejemplo, el k-means no tiene tantos parámetros, pero la idea es jugar con estos parámetros de manera que uno pueda asegurarse que está haciendo la mejor elección posible de los parámetros para un juego de datos dado. Bueno, muy bien, vamos a empezar precisamente con el método de k-medias, o conocido en inglés como k-means. Por ejemplo, vamos a calibrar el método de k-medias. Usaremos como ejemplo los datos de servicio del cliente de la tienda Amazon que ya hemos trabajado en otros cursos. Vamos a ejecutar 4 posibles algoritmos para k-means: el Hartigan-Wonk, el Joit o Loit, el Forgy y el McQueen. Y vamos a ver cuál de estos métodos funciona mejor para estos datos. ¿Qué vamos a entender que funciona mejor? ¿Cuál va a ser nuestra función objetivo? Que maximiza la inercia interclases. Es decir, que es aquel que logra, como recordarán, el que logra, perdón acá que estoy tratando de dibujar, el que logra separar lo mejor posible las clases, ¿okay? Como lo estamos viendo ahí en pantalla, el que logra hacer estas distancias máximas. Entonces vamos a calibrar en ese sentido. Primero, antes de calibrar, vamos a hacer otra calibración, que es escoger cuál es el mejor valor de K posible, o sea, cuántos nodos, cuántos clústeres serían ideales en este caso. Para esto usaremos el codo de Jambu, del conocido matemático francés Jambu, para escoger el mejor K posible. Recuerden que esto ya lo habíamos visto en algún otro curso. La idea es graficar, hacer k-means con un clúster, con 2 clústeres, con 3 clústeres y ver en qué momento se estabiliza la inercia interclases. En ese momento, en el valor de K en el cual se estabilice la inercia intraclases, en ese momento diremos que es el K ideal. Bueno, entonces acá, como están viendo en pantalla, vamos a hacer un poquito más grande esto todavía. Ok. Bueno, lo primero es definir el directorio de datos. Leemos los datos con un read CSV o un read table, son más o menos equivalentes. Le pedimos la dimensión. Siempre es bueno también hacer aquí un str o un summary para ver que los datos han sido bien leídos. En la tarea anterior notamos que hubo algunos problemas en algunas tareas porque las personas leían mal los datos. Bueno, en el foro se estuvo discutiendo al respecto y eso les estaba generando problemas. Entonces, leer bien los datos, usar bien el separador acá y los decimales es de suma importancia en esto. Por cierto, dicho sea de paso, hemos estado viendo tareas muy bonitas, muy bien realizadas por parte de todos ustedes, lo cual nos tiene muy, muy contentos. Tareas muy, muy bien realizadas y muy bien presentadas además. Bueno, entonces para esto
lo que vamos a hacer es hacer un for desde k igual 1 hasta 30, vamos a ejecutar 30 veces k-min. Entonces, lo vamos a hacer esas 30 veces, una vez con Hartigan Wong, con Lloyd, con Fortke y con McQueen. Vamos a hacer el k-mins desde k igual 1 hasta 30 y aquí le estamos pasando cada de parámetro al k-mins. Es decir, lo vamos a hacer primero con un clúster, con 2 clústeres, con 3 clústeres y así sucesivamente hasta 30 clústeres. ¿Ok? Luego, entonces, hacemos ese k-mins y almacenamos la inercia, esa tot witness, es la inercia intraclases. Entonces, esa inercia intraclases la vamos guardando en este vector que se llama inercia intraclases Hartigan. Luego, para Lloyd, lo guardamos en este vector que se llama inercia intraclases Lloyd. Para este otro, lo guardamos en la inercia intraclases Fortke y para este otro, en la inercia intraclases McQueen. Estos vectores los inicializamos aquí. Son vectores de 30 campos y les vamos a meter un 0 para evitar que tengan basura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos vectores? Ir guardando la inercia intraclase en cada iteración de cada método. ¿Ok? Entonces, corremos ese 30 veces k-mins, 30 veces un tiro con un clúster, repito, otro tiro con 2, hasta así sucesivamente hasta con 30 clústeres. Luego hago un ploteo la inercia intraclase de Hartigan en blue. Luego sobre ese gráfico ploteo la inercia intraclase de Lloyd, de Fortke, de McQueen y coloco una leyenda para que me quede claro cuál es cuál. Entonces, este es el gráfico resultante. Se observa que aproximadamente, esto siempre no es del todo claro, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, para k igual 1 a 2 son igual los 4 métodos, luego 3 y luego aquí a partir de 4 podríamos decir que a partir de acá el método se estabiliza un poco la inercia intraclases. Entonces vamos a escoger k igual a 4. ¿Ok? Vamos a usar k igual 4 para todos los métodos, para ponernos a competir en circunstancias iguales. Ok, bueno, entonces ya con este gráfico decidimos un parámetro muy importante que es el valor de k. ¿Verdad? Voy acá para arriba, por eso vamos a usar k igual 4. Ok, muy bien. Entonces, una vez decidido k igual 4, vamos a ver cuál de los algoritmos es mejor. Vamos a ver que de hecho es el de Hartigan-Wong. ¿Cómo se hace esto? Pues en la práctica siempre poniendo a competir los métodos. En este caso, vamos a ver cuál de los algoritmos es el que maximiza la inercia interclases. Eso es lo que vamos a ver, cuál maximiza la inercia interclases. Entonces vamos a ejecutar k-min 50 veces y vamos a promediar la inercia intraclases. Y vemos cuál da mayor. ¿Por qué 50 veces? Porque uno podría hacer k-medias o k-mins una sola vez y por efectos del azar, como ya vemos en la clase anterior, podría ser que le dé mejor un algoritmo, cuando en realidad no es el mejor en general. Entonces, por eso sí es bueno ejecutarlo, por ejemplo, acá 50 veces. Y de esas 50 veces hacemos un promedio. Eso sí nos permite tener con cierta seguridad cuál de los métodos es mejor, o cuál en este caso maximiza la inercia intraclases. Entonces observen lo que vamos a hacer. Bueno, nuevamente establecemos el directorio de los datos, leemos los datos. Aquí le pedí un str de datos que les mencionaba antes para verificar que las variables fueron leídas en este caso todas bien, todas son variables numéricas. Entonces muy importante eso, repito, ¿verdad? Siempre verificar que el separador de decimales y el separador de espacios esté bien. Bueno, aquí me leyó bien porque todas las variables me las leyó como numéricas, como efectivamente están en el archivo. Vamos a iniciar 4 acumuladores en 0, lo que se conoce en programación como un acumulador. Un acumulador que se llama Hartigan, Lloyd, Fortke y McQueen, todos en 0.
¿Para qué? Para ir acumulando ahí la inercia interclases de cada uno de los algoritmos o de los métodos para K-Mix. Entonces vean, voy desde I igual 1 hasta 50, voy a hacer 50 veces K-Mix. Voy a usar 4 clústeres, K igual 4. Voy a usar 100 iteraciones máximas para todos, para ponerlos a competir en las mismas condiciones. Y acá, entonces, primero aplico Hartigan-1 y con esta instrucción almaceno en la variable Hartigan, que estaba inicializada acá en 0, la inercia intraclases de ese método. Luego para Loit, y aquí en esta variable que se llama Loit, almaceno la inercia intraclases de esse método. Luego en esta variable que se llama Forgy, voy acumulando la inercia intraclases del método de Forgy. Y en esta variable que se llama McQueen, voy acumulando la inercia intraclases del método de McQueen. Entonces, esto lo que hace es ejecutar 50 veces K-Mix y ir calculando para cada uno de los algoritmos la inercia intraclases. Entonces, luego hago un promedio. ¿Qué hago acá? Hago Hartigan dividido entre 50, Lloyd dividido entre 50 porque lo ejecuté 50 veces, Forgy entre 50 y McQueen entre 50. Como pueden observar, entonces en promedio, la inercia intraclases más alta que obtuvimos fue esta, la de Hartigan. En segundo lugar nos quedó Lloyd, vamos a ver, sí. En tercer lugar McQueen y en cuarto lugar Forgy. Entonces, pareciera que para ese juego de datos, lo ideal es usar el algoritmo de Hartigan. ¿Ok? Entonces, ese es el algoritmo que vamos a usar porque ese es el que nos está dando mejores clústeres. En el sentido de que en promedio maximizó, como les expliqué antes, la inercia interclases. Es decir, si estos son los 4 clústeres, entonces maximizó estas distancias interclúster. Todas esas distancias, aquí todos contra todos, maximizó esas distancias. Entonces tenemos los clústeres mejores en el sentido de que son lo más separados posibles. ¿Ok? Muy bien, y gracias al teorema de Fisher, también lo más homogéneos posibles a lo interno de cada clúster. Porque recuerden que el teorema de Fisher garantiza que si la inercia interclases se maximiza, la inercia intraclases se minimiza. Muy bien. Ok, si tienen alguna pregunta hasta ahí, con mucho gusto. Ok, ya tenemos bastante audiencia. Ok, bueno. Entonces, ese es un ejemplo de calibración de un modelo descriptivo. Vamos a entrar ahora a la calibración de los modelos predictivos. Vamos a calibrar como ejemplo la máquina de soporte vectorial. Ok, vamos a usar ese ejemplo. Uno podría calibrar muchos parámetros en una máquina vectorial de soporte. Bueno, para esto vamos a usar los datos de scoring de crédito, que son unos datos bien difíciles. Vamos a unir, recuerden que teníamos nosotros dos archivos, en uno la muestra de test y en otro la muestra de aprendizaje. Para efectos de calibración, no conviene tener eso separado así, sino que hay que tenerlo todo junto. Por eso lo juntamos en un solo archivo que se llama muestra de crédito 5000. Ahí están todos los 5000 para poder usar cross validation o validación cruzada. En el caso de scoring, lo que más interesa es detectar los no pagadores. Entonces esa va a ser nuestra función objetivo. Vamos a poner a competir los parámetros mediante una validación cruzada, de manera que nos permita detectar cuál de los métodos detecta la mayor cantidad posible de no pagadores. Para esto, ejecutaremos 5 veces validación cruzada usando 10 grupos, o 10 fold, como se conoce en inglés. 5 veces validación cruzada usando 10 grupos. Estos procesos duran mucho. Tienen que tener paciencia en la tarea. Porque básicamente, aquí hay, de lo que se trata es de poner a trabajar la máquina muy duro, ¿verdad? Para poder hacer estas calibraciones y estas selecciones. En el curso de Big Data, que es el último curso del programa, vamos a aprender, en ese curso estudiamos cómo se hacen estos procesos en paralelo, para sacarle provecho a la computadora, a todos los procesadores que tiene la computadora.
o para ponerlos a correr en varias máquinas al mismo tiempo en forma paralela, de manera que el algoritmo se ejecute más rápido, pero eso lo vamos a estudiar hasta en el último curso, en el curso que se llama Big Data. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a calibrar el modelo. Lo primero que ocuparíamos es ver, vamos a ver cuáles parámetros son calibrables. Voy a verlo acá en R directamente. Ahí lo tenemos. Voy a cargar la librería. Ahí cargo la librería y luego le pregunto por los parámetros de Support Vector Machine. Ok. Y entonces vemos que Support Vector Machines tiene una serie de parámetros que uno podría calibrar. Entre ellos, y es el que vamos por ahí se me está metiendo un poquito de ruido, perdón ahí. Entre ellos podríamos calibrar muchos, pero vamos a calibrar este parámetro que se llama el kernel. Recuerdan que el K-means, aquí al menos en R puedo usar 4 posibles kernels o núcleos. El núcleo lineal, el núcleo polinomial, el núcleo radial, basis y el núcleo sigmoide. Entonces vamos a ver cuál de estos núcleos funciona mejor para los datos de scoring. Eso es la calibración que vamos a hacer. Yo podría calibrar también, escoger el mejor tipo. Por ejemplo, también aquí uno puede escoger uno de estos tipos, el mejor grado. Por default usa 3. Y hay varios parámetros aquí que yo podría entrar a estudiar. El tema de calibrar un modelo es complejo por eso, porque si un modelo tiene muchos parámetros, como por ejemplo la gran cantidad que tiene, muchos de ellos son calibrables. ¿Ok? Entonces uno podría calibrar varios de ellos. En este caso vamos a calibrar uno de los más importantes, que es el método. ¿Cuál kernel es el que está usando? Bueno, eso es lo que vamos a calibrar. Ok. Por ahí tenía una pregunta en el chat, déjenme ver. Ahora, por aquí me pregunta Roberto si hay forma de activar el multicore en R. He visto que no solo se asocia a un procesador. Sí, Roberto, muy buena pregunta. Eso es lo que les mencionaba. En R sí se pueden activar multicore. Hay un paquete y varios paquetes especiales para eso. Eso lo estudiamos en el curso de Big Data. Cómo usar procesamiento paralelo en R. Y vamos a comparar tiempos y todo. Es un tema muy, muy interesante. Claro que no es el momento todavía porque apenas estamos aprendiendo el método, entonces se nos enredaría mucho, pero en ese curso nos dedicamos a estudiar procesamiento paralelo en R. Por ahí William me pregunta, para el método anterior se corría 50 veces, en este caso 5 veces y 10 grupos. Estos valores siempre serán los mismos sin importar los datos. Muy buena pregunta, William. No. Esos parámetros dependen mucho de la computadora que uno tenga. Entre más grandes mejor, porque eso le van a permitir a uno calibrar mejor el modelo. Ahora hay una respuesta empírica ya en la parte de cross validation. Alguna vez le preguntaron al profesor Efron en Stanford que por qué él recomendaba tanto usar 10 grupos. 10 grupos. Y él dijo que era mágico. Que él no sabía por qué, pero que en cross validation o en validación cruzada generalmente lo que mejor funcionaban eran 5 o 10 grupos. Entonces yo recomiendo siempre usar 5 o 10 grupos. En validación cruzada funciona muy bien. Ahora, ¿cuántas veces se haga la validación cruzada? Eso sí, depende de la máquina que uno tenga. Aquí vamos a usar 5 veces. Si uno tiene una máquina un poquito débil, si quiere lo hace solo una vez, ¿verdad? O solo 2 veces. Lo ideal es hacer unas 20 veces cross validation con 10 grupos. Ahora, 5 y 10 es un buen número acá. 5 veces cross validation usando 10 grupos es una buena combinación. Ahora, con procesamiento paralelo se puede aumentar esto significativamente, como vamos a ver en el curso de Big Data. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, eso es una muy buena pregunta, esa que me hacen. Bueno, entonces vamos a ir a ver cuál de los kernels funciona mejor en Support Vector Machines para la muestra de crédito. Vamos entonces, como les decía,
a poner todos los datos en un solo archivo que se llama muestra crédito 5000. Entonces, para hacer validación cruzada, bueno, cargamos este paquete para tener support vector machines, cargamos el paquete caret para tener los fault o los grupos, para poder hacer grupos en validación cruzada, establecemos el directorio de datos, leemos mi muestra de crédito 5000, ahí están todos los archivos, todos los 5000 registros que tenemos. Entonces tenemos una matriz dimensión 5000 por 6. Le hacemos un summary a los datos. Esto es muy importante, ya se los he explicado, bueno, para ver que los datos fueron bien leídos, todos como variables cualitativas. Bueno, en este caso como cualitativas hay 705 nos y 4295 sis. Esta me la está leyendo como cualitativa, como debe ser. Bueno, entonces acá vamos a escoger n. Esta es una manera de saber que n vale en este caso 5000, ¿verdad? Son 5000. La dimensión de los datos 1 me da 5000. Vamos a hacer validación cruzada como en la lección anterior. Entonces vamos a guardar aquí en esta la detección del no, del método radial, del algoritmo lineal, del algoritmo polinomial y del algoritmo sigmoide en support vector machines. ¿Por qué es un vector de tamaño 5? Porque vamos a hacer validación cruzada 5 veces. ¿Ok? Entonces en cada uno de estos vamos a almacenar la cantidad de nodos detectados. Entonces este primer for, desde igual 1 hasta 5, nos va a permitir hacer validación cruzada 5 veces. Ok, vamos a crear acá en grupos con esta función createFaults que pertenece al paquete este caret. Con ese vamos a crear los 10 fault. 10, en realidad son 10 bootstraps aleatorios, 10 grupos aleatorios disjuntos de los datos. Desde 1 hasta n van a crear, en realidad esto lo que nos va a hacer es como particionarnos la tabla de 5000 en 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos entonces así digamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 fall o 10 muestras disjuntas. Eso es lo que está haciendo esta instrucción, partiéndome los datos en 10 grupos. ¿Ok? Y recuerden que la validación cruzada consiste en aprender en uno y testear en los demás. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hace esa instrucción. Bueno, inicializamos los contadores en 0. Ahí vamos a ir contando la cantidad de nodos detectados por cada uno de los métodos. Y eso es la función objetivo. Vamos a maximizar la cantidad de los nodos. Este ciclo que viene, dice, es el ciclo que hace cross validation o validación cruzada con 10 grupos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, este es el que hace con 10 grupos. Entonces vamos a dejar muestra el grupo sub k. Si aquí k vale 1, entonces vamos a dejar esa muestra como testing, ¿verdad? Eso es el cross validation. Y el resto, como con este menos, lo dejamos para aprendizaje. ¿Ok? Luego para k igual 2 lo mismo, para k igual 3. Entonces, como recordarán, cada tiro se usa uno de los grupos para aprender y el resto para testear. Al revés, todos los grupos, un grupo para testing y todos los demás para aprender. Luego y van cambiando, van rotando el rol. Bueno, luego hacemos support vector machines en esos datos de aprendizaje que acabamos de crear aquí con el kernel radial. Hacemos la predicción con la función predict. Hacemos la matriz de confusiones y recuerden que en la matriz de confusiones en la entrada 1, 1 es donde me quedan los nodos, en este caso detectados. Entonces esta cantidad de nodos detectados se lo sumo a la cantidad de nodos de esta variable no radial. Voy sumando cuántos nodos detecta en cada una de las iteraciones. Lo mismo hago aquí, pero le aplico
el kernel lineal, hago la predicción, calculo la matriz de confusiones y acá almaceno el total de no pagadores que detectó este método, este algoritmo, con este kernel, con el kernel lineal. Bueno, y así sucesivamente, calculo un modelo con support vector machines para el kernel polinomial, hago la predicción, calculo la matriz de confusiones, igual almaceno la cantidad de nodos que van detectando. Luego lo hago igualmente para el método sigmoide, o el kernel sigmoide, más bien dicho, y voy detectando los no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí en este for? Voy haciendo, en este for, estoy haciendo 10 veces esto. ¿Por qué? Porque tengo 10 grupos en la validación cruzada. Muy bien. Entonces, en este vector, en estos vectores, voy almacenando los no de cada una de esas 10 ejecuciones. Y estos vectores, esta llave cierra el primer for, que es de tamaño 5, porque estoy haciendo validación cruzada 5 veces. ¿Ok? 5 veces. Y entonces en estos voy a ir acumulando esa cantidad de detección. Es muy importante entender por qué no promedio aquí. Porque ahora grafico esos con un plot, esos nodes, estos vectores de nodes, del total de nodes detectados en cada ejecución de validación cruzada, hago un gráfico para ver a cuál de los métodos le fue mejor. Ahora, no hay que promediar aquí. ¿Por qué no hay que promediar? Porque recuerden que de cada uno, yo uso uno de los 10 cuadritos y acá me queda todo el resto. Entonces, yo aprendo aquí, en esta parte, y testeo aquí. Aquí encuentro la cantidad de nodes. Entonces, luego lo hago en este otro cuadrito para testing. Entonces, tengo que ir sumando los nodes que voy detectando aquí, más los nodes que detecto aquí, más los nodes que detecto acá. Entonces, en final, esa sumatoria me da el total de nodes detectados de toda la tabla de datos. ¿Ok? Entonces, por eso es que no es un promedio, sino es un total. ¿Ok? Y aquí entonces con este gráfico ploteo la detección de los nodos de radial. Luego sobre ese gráfico ploteo los nodos de lineal, ploteo los nodos de polinomial, la detección de nodos de sigmoide, y al final pongo unas leyendas para aclarar bien. Y entonces este es el gráfico obtenido. Ahí vemos que entonces quien mejor detecta los no es el algoritmo radial, como están viendo aquí, este que está en color como purple, color como lila, le decimos acá en Costa Rica, o morado. Luego este color, el segundo mejor fue polinomial, el tercero sigmoide, y el que le fue bastante mal es a lineal, que parece que no detecta absolutamente nada. Observen que este método detectó aproximadamente en promedio 450 nos. Recuerden que en esta tabla de datos hay 700 no, si mal no recuerdo. Entonces, lo mejor que logra el método radial es detectar 450 de los no, de los malos pagadores, lo cual es bastante aceptable. ¿Ok? Entonces ya podemos seleccionar para support vector machine, para estos datos, el método radial. Ahora, muy importante aclarar, y vuelvo a repetir, esto radial es mejor para este problema, para este juego de datos. Cada problema, cada juego de datos, yo debo hacer una nueva calibración. En este caso, volver a correr a ver, por ejemplo, cuál de los algoritmos de estos funciona mejor. ¿Ok? Muchos paquetes, los mismos paquetes como SPSS y paquetes muy caros, y casi siempre, a pesar de valer millones de dólares, lo único que permiten es correr los modelos con los parámetros default. Pero eso no permite sacarle el potencial a los métodos de minería de datos y a los métodos estadísticos, porque la calibración es fundamental. Usted con una buena calibración puede mejorar la detección en un 30 o 40% en un problema dado. Entonces la calibración, un paquete que no permita calibración de los modelos, es un paquete cerrado, es una caja negra
que nadie sabe ni qué hace. ¿Okay? No permiten, ese es el problema de ese tipo de paquetes, no permiten realmente calibrar ni realmente medir muchas veces la efectividad de los modelos. Como si lo permite R, que tiene la gran ventaja de que es mucho más abierto. Uno puede realmente hacer mucho más cosas. Claro que a veces es un poquito más difícil, pero por supuesto porque uno realmente está comprendiendo y manipulando los modelos a fondo y no simplemente usando una caja negra, como hacen muchos de estos paquetes comerciales. Bueno, si tienen alguna pregunta de esta parte, pues con mucho gusto si tienen alguna pregunta. Bueno, igual podríamos seguir haciendo más calibración acá para Support Vector Machine. Por ejemplo, yo podría calibrar acá también como vimos antes, podría calibrar otros parámetros acá, tratar de ver cuál funciona mejor. Por ejemplo, hasta el epsilon, yo puedo jugar con este epsilon y algunos valores. Podría jugar con este otro parámetro que es el tipo de clasificación. Bueno, el tipo, sí, un poquito puedo uno jugar con él y con algunos otros parámetros de estos. Generalmente el que más se calibra siempre es si el método permite varios algoritmos, ver cuál de ellos es mejor. Bueno, por acá tenía alguna pregunta. Julio me pregunta el cuadro de resultados o nivel de predicción. Sí, bueno, acá yo, digamos, eso es importante, esa pregunta de Julio. Acá yo digamos, me quedé con porque es el que más detecta nos, que es lo que interesa en este problema. Entonces, para mí este es el mejor. Ahora, tiene razón Julio en el sentido de que vale la pena igual ver, por ejemplo, la matriz de confusión y ver todos los otros índices de medición de calidad. Porque podría ser perfectamente que ya sí, este método me está detectando la mayor cantidad de nos, pero ¿a qué costo, verdad? Tal vez tiene un error global muy grande. Tal vez está tirando todo el mundo al no. Entonces es un método que tampoco está funcionando bien. Entonces tiene toda la razón en el sentido de que siempre uno debería concentrarse, como en este caso, en el parámetro que más me interesa, que es el de los nos, pero no olvidarme de los otros índices, porque debe ser aquel que detecte mejor lo que a uno le interesa. Por ejemplo, en un problema de fraude, el que me detecte mejor el fraude. Pero por ejemplo en fraude es muy importante el método que detecta mejor el fraude, pero también a la vez el que tenga menor falso positivo. Entonces hay que buscar como un consenso, que detecte mucho fraude, pero que el falso positivo no sea muy alto. ¿Okay? Igual en este problema. Entonces tiene toda la razón, ¿verdad? Uno tiene que ya en un problema real considerar todos los parámetros de calidad. Ahora, aquí en validación cruzada, yo podría hacer un gráfico incluso por cada uno de esos índices. Por ejemplo, graficar la detección de no pagadores en un gráfico y en otro gráfico ver el error. Entonces yo ya con esos dos gráficos, viendo el error, viendo por ejemplo el error global y viendo la detección de los nos, podría tomar una mejor decisión todavía. O viendo otro gráfico para el falso positivo. Entonces me interesa que el método cuyo falso positivo sea lo menor posible y cuya detección del no sea lo mayor posible. Entonces ahí es una decisión ya del analista, ¿verdad? ¿Cuál es el método que mejor le funciona para sus datos? Muy buena pregunta. Creo que fue William el que la hizo. Muy adecuada. Okay. Acá, bueno, para efectos de la clase, pues nos concentramos en la detección del no. En efecto, yo hice por aparte, uno puede ver que este método detecta muy bien el no y el error global de los cuatro es bastante parecido. Entonces, como el error global de los cuatro es bastante parecido y radial es el que detecta mejor el no, entonces me quedo con radial. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Si tienen alguna otra pregunta o comentario. Por acá Roberto me hace una pregunta, vamos a leerla. Dice, ¿puedo correr varias instancias de RStudio cada una en un problema distinto? Al mismo tiempo, se refiere, Roberto. Sí, instancias al mismo tiempo sí,
Sí, sí, no tanto del RStudio en sí, sino del kernel de R, del corazón de R, del que calcula R. Sí lo puedo yo correr varios núcleos, uno en cada núcleo. Y por ejemplo, entonces, por ejemplo acá que yo estoy haciendo, fíjense que en este for, por ejemplo, en este for desde igual 1 hasta 10, voy a hacerlo más pequeño aquí para que lo vean. Acá, digamos, yo podría este for paralelizarlo, o este for también lo puedo paralelizar, y le dejo este pedazo de trabajo a un procesador, este pedazo de trabajo a otro procesador, este otro procesador y este otro procesador, de manera que con 1, 2, 3, 4 procesadores, y casi todas las computadoras de hoy en día tienen 4 procesadores, yo podría reducir el trabajo 4 veces, el tiempo, y le doy un pedazo de código a cada kernel, a cada procesador. Ahora la mayoría de computadoras, que tengo yo en este momento, esta Apple de la que estoy transmitiendo, tiene un Core i5. O sea, podría, siendo una computadora no muy grande, podría distribuir este trabajo bastante bien. ¿Ok? Entonces, pero bueno, ahí lo invito, Roberto, ahí en el curso de Big Data estudiamos todos esos detalles. Cómo paralelizar, por ejemplo, este for. Porque este for, ustedes lo ven así aquí, y este for se lleva por lo menos en una computadora iMac que tenemos acá en Promidad, que estuve generando eso ayer con 24 GB de RAM y un Core i7, que es un computador muy potente, puede durar 5 minutos, más o menos este for. En una computadora normalita puede durar hasta 30 minutos, este for que estamos viendo en pantalla. Entonces, en efecto, ese tema es muy, muy importante. O sea, una calibración que yo he hecho para datos de fraude, un dato real, hemos tenido que esperar 3 días para ver la calibración, para ver el resultado de la calibración, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Claro que la calibración no es algo que se haga todos los días. La calibración yo la hago, por ejemplo, en el problema de fraudes, una vez al mes. Una vez al mes se calibran los modelos nuevamente y se generan los modelos. Y el modelo queda generado y el modelo se sigue usando ya en el día a día y mes a mes se recalibra. ¿Ok? Como el carburador de un carro, ¿no? Eso no se calibra todos los días que uno va a salir, sino solo cuando va donde el mecánico. Por eso no es tan grave que dure tanto. ¿Ok? ¿No es un mejor servidor? Claro. Sí, sería mucho mejor, Julio, todavía un servidor. Nosotros allá en Back San José, para hacer esos temas, tenemos un servidor. A eso ya se hace un servidor más grande, ¿verdad? Donde todavía se puede paralelizar mejor los procesos. Ok, sí, para datos grandes. Ahora, a una computadora personal como la que tenemos casi todos nosotros, también se le puede sacar mucho más provecho. Porque ahora todas las computadoras son por lo menos un i3, un i5. Quiere decir que en el fondo tenemos 5 procesadores. Y por ahí alguien me dijo más arriba que había notado que solo usaba un procesador. No sé si fue Roberto. Y tiene toda la razón. En nuestras computadoras, el kernel de R, si uno no le dice, él usa solo uno de esos procesadores. Entonces realmente los recursos de la computadora que uno tiene no se están aprovechando. Así sea una computadora personal como la que tenemos todos, casi todos nosotros. Entonces hay que también ver cómo se aprovecha mejor. Y eso lo vamos a estudiar en el curso de Big Data. De eso se trata, ¿verdad? De cómo enfrentarse a bases de datos grandes, ¿verdad? ¿Qué pasa si imagínense que aquí tengo 5.000 registros y la cosa ya se me pone lenta? Ahora si tengo 30.000 registros, pues tengo 3 millones de registros, la cosa se puede complicar muchísimo. ¿Ok? En otro curso de Big Data que nosotros damos, que se da un curso libre después, también aprendemos a hacer esa paralelización, como me preguntó William, en servidores. Y todavía más interesante que eso, cómo hacerle servidores que están en la nube. ¿Okay? Como por ejemplo contratar servidores en Amazon. Amazon da el servicio de alquilar servidores. Entonces uno alquila 5 servidores de esos y pone ahí a correr cross validation de forma paralela. Eso lo aprendemos en un curso Big Data 2 que vamos a dar el año que viene también. ¿Ok?
que no lo da este servidor, lo da el profesor Yersinio Jiménez, quien se especializó en la India en los temas de Big Data. Él hizo un posgrado en la India en el tema de lo que se conoce como cálculo en la nube o método de Hadoop, que todos esos son temas de Big Data que se estudian en ese curso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a la última parte y más interesante de todo, que es, bueno, ahora sí, ya calibramos los modelos. Vamos ahora a hacer la selección. Por eso este curso se llama calibración y selección. Entonces, vamos a poner a competir todos los métodos para ver cuál funciona mejor con los datos de scoring. Ahora, vamos a suponer que entonces ya calibramos todos los métodos, las máquinas de soporte vectorial, los árboles de decisión, las redes neuronales, el análisis discriminante, todos. Primero se calibran uno por aparte, ¿ok? Y luego se ponen a competir. Ya eso es como una competencia de automóviles. Primero se calibran, ya los mecánicos revisaron todos los vehículos uno por uno. Ahora sí, pongámoslos a competir a ver cuál es el más rápido. En este caso, ¿cuál es el que detecta mejor los no pagadores? Entonces, de nuevo, vamos a hacer un proceso de validación cruzada 5 veces con 10 grupos, y esa competencia es la que nos va a decir quién funciona mejor. ¿Ok? Aquí ya suponemos que todos fueron calibrados, aunque solo vimos la calibración de Support Vector Machines, pero ya suponemos que todos fueron calibrados. Entonces, muy bien, vamos a hacer esa competencia para los datos de scoring. Cargamos todas las librerías, todos los paquetes necesarios para correr cabecinos más cercanos, Support Vector Machines, árboles de decisión, Random Forest, ADA Boosting y redes neuronales. ¿Okay? Estos son los paquetes. El paquete Caret para poder hacer los grupos. ¿Okay? Bueno, establecemos el directorio de datos, cargamos los datos y de nuevo un dim y un summary para ver que todo fue leído adecuadamente. Y ahora sí, entonces vamos a guardar en un vector, vamos a generar un vector de tamaño 5 para cada uno de los métodos, para ir almacenando en cada uno de esos vectores la cantidad de nodos detectados. Aquí vamos a almacenar los nodos detectados por Support Vector Machines, no detectados por los cabecinos más cercanos, los no por el método de Bayes, los no por el análisis discriminante lineal, los no por el análisis discriminante cuadrático, los no de los árboles de decisión, los no de los bosques aleatorios, los no de la potenciación y los no de la red neuronal. Entonces vean qué interesante, vamos a poner a competir todos estos métodos. Vamos a hacer validación cruzada 5 veces en 10 grupos. Entonces este for nos hace validación cruzada 5 veces. Y vamos a crear 10 grupos. Entonces esta instrucción nos crea 10 grupos. Aquí vamos a definir un acumulador de nos para cada uno de los métodos. Una variable acumuladora de nos para Support Vector Machines, KNN, Bayes, LDA, QDA, árboles, bosques, potenciación y redes neuronales. Ok. Ahora con este ciclo vamos a hacer cross validation con 10 grupos. Ok, eso es lo que nos permite este ciclo. Entonces este ciclo es igual. Este es otro proceso que todavía dura mucho más. Este es importantísimo aprender a paralelizarlo. Pero bueno, como les decía, eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces saco la muestra. Con esta muestra hago testing. Y el resto lo dejo para aprendizaje. Corro Support Vector Machines con el método radial. ¿Por qué con el radial? Porque el proceso de calibración que hicimos arriba me dijo que para Support Vector Machines lo mejor que puedo usar es radial. Hago la predicción, hago la matriz de confusión y guardo la cantidad de nodes detectados por Support Vector Machines que están en la entrada 1-1 de la matriz de confusiones. Y ahí los guardo. Y así sucesivamente aplico KNN con K máximo igual 7. ¿De dónde salió este K máximo igual 7? De un proceso de calibración que me dijo que el K máximo aquí que mejor funciona es 7. Ese no lo presentamos, pero digamos que se hizo. Y igual hago la matriz de confusiones y guardo la cantidad de nodos detectados por el método de KNN. Igual hago naive Bayes
lo estoy haciendo con los parámetros default, porque les soy honesto, no lo calibré, pero sería mejor calibrarlo también. Entonces aquí él está un poquito en desventaja, pero ahí están ahí valles. Detecto la matriz de confusión y calculo los nodos y los guardo. Y así sucesivamente, análisis discriminante lineal, lo corro, análisis discriminante cuadrático, y voy siempre guardando los nodos. Árboles de decisión, guardo los nodos. Random forest, también, y guardo los nodos acá. Luego corro el método de ADA Boosting. Y finalmente corro el método de redes neuronales. Con algunos parámetros aquí que sí calibré. Por ejemplo, el tamaño 50 es un buen tamaño y aquí hay algunos parámetros que se pueden calibrar. Por ejemplo, el tamaño. Bueno, ese es un buen tamaño para este problema. Y entonces ahí corrí, hice la validación cruzada, voy para arriba, perdón, 10 veces con la validación cruzada con 10 grupos. Hicimos la validación cruzada 5 veces. Y entonces vamos en un vector almacenando el total de los no. ¿Ok? Y esos vectores son los que vamos a graficar ahora para ver en 5 iteraciones de esto cuál es el que mejor funciona. Entonces vamos a plotear los no en Support Vector Machines de color magenta tipo B. Vean que esto es importante, esto estaba aquí grande, pero este Y es el límite en el eje Y, ¿se acuerdan del gráfico? Voy a ir desde el mínimo de los nodos detectados, del método que detectó la menor cantidad, al método que detectó la mayor cantidad. Más 700, esto es para que me quede un espacio para la leyenda. Eso es lo que hace 700. Y después aquí algunos títulos. Y luego sobre este gráfico, que es muy importante, grafico los demás vectores con estos points y luego pongo la leyenda, que me dice el color y todo de cada método. Entonces esto es importante, se los explico aquí, es para que la escala del gráfico vaya del mínimo detectado, que es 0, al máximo detectado, que es 450, más 700, ven que me deja un espacio aquí para que me quepa esta leyenda. Eso es lo que hace este 700. Y por eso el eje Y va a ir desde el mínimo hasta el máximo posible detectado. Bueno, entonces aquí tenemos el gráfico. Muy interesante, sumamente interesante. Corrimos 5 veces, validación cruzadas con 10 grupos. Se ve que todos los métodos son bastante estables, ninguno osciló muy feo. Y entonces observamos que el peor método, para empezar por los más malos, es el verde, que es análisis discriminante lineal, el método de Bayes, y este amarillo, que es el análisis discriminante cuadrático. Entonces está claro que estos son los 3 métodos más malos. ¿Okay? En cuanto a la cantidad de nodos detectados. Igual que alguien me preguntaba antes, igual sería bueno ir a ver el error global, ¿verdad? El falso positivo y todos los índices. Sería interesante hacer un gráfico para cada índice. Bueno, ahora vemos acá que los mejores métodos, Support Vector Machines está aquí como de cuarto, pero de arriba para abajo pareciera que el mejor está entre las redes neuronales y la potenciación, que son estos como cafeses. Y este azul claro y este verde son los vecinos más cercanos y los bosques aleatorios. Esos son los mejores métodos. Por lo menos estos 3 parecieran ser los mejores. Más bien la potenciación, las redes neuronales y el azul, que son los vecinos más cercanos. Y los bosques aleatorios. Esos son los métodos que mejor nos están funcionando. Entonces yo tendría que ir de esos 4, de estos métodos acá, y decidir, tal vez viendo el gráfico, por ejemplo, que no lo hemos hecho porque se puede hacer del error global, escoger de esos 4 el que tenga menor error global. O escoger de esos 4 el que tenga mínimo la menor cantidad de falsos positivos.
¿Ok? Entonces el tema de calibración y selección de modelos es importante, complicado y lento. Entonces es un tema vital, pero que requiere de mucho trabajo y de mucho trabajo máquina. Pero eso es lo que garantiza que un método funcione bien. El usar los métodos a ciegas, como usan los paquetes, repito, no es algo que funcione muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Eso es muy importante. Entonces, esto en data mining es el día a día de un minero de datos. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, voy a ver acá en el chat. Ok, no tenemos preguntas. Y definitivamente decirles que, bueno, para la tarea, que les voy a hablar de la tarea ahora, acá tengo la tarea. Muy importante tener paciencia o tener una muy buena computadora. Entonces, porque estos métodos van a requerir un poquito de tiempo, ¿verdad? Sobre todo de procesamiento. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Ahora, si les está durando mucho, les recomiendo hacer un documento autorreproducible por cada ejercicio. Porque el problema es que también, si uno quiere corregir un error, entonces a lo mejor tiene que volverlo a correr todo y se le puede volver demasiado lento. Entonces pueden hacer un documento autorreproducible por cada pregunta si quieren y lo suben así. Pueden subir en el aula virtual, se pueden subir hasta 4 documentos autorreproducibles, no hay problema. ¿Ok? Entonces, eso es una sugerencia, ¿verdad? Un documento autorreproducible por pregunta, no hay problema con eso. Otra sugerencia es que uno, para aquellos más diestros del lado de la computación, recuerden que un documento autorreproducible es un HTML. Entonces, como tal, por ejemplo, resulta que a veces yo genero este documento autorreproducible aquí y me doy cuenta que me faltó esta tilde. O me faltó una simple tilde aquí y yo digo, a la poña, que me quedó que feo acá, tengo un errorcillo. Yo puedo ir para corregir esa tilde y editar el HTML y cambiarla en el HTML para no tener que volver a correr todo. ¿Ok? No hay que ser tan experto en HTML para hacer esos cambios. Uno se mete, busca la palabra y le corrige la tilde, por ejemplo. Si ya quiere cambiar el tamaño de la letra o algo así, sí hay que conocer un poquito más el lenguaje HTML. Pero si no, cambios de errores, de edición o cosas así, uno los puede hacer. O sea, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, acá, ahí están viendo en pantalla el HTML de esta clase que estamos viendo. En este momento, este es el HTML. Ahí yo le puedo decir, dar clic derecho, aquí, y le digo abrir con. Entonces le digo, por ejemplo, aquí estoy en Mac, pero ustedes le pueden decir abrir como un editor de texto. Acá en Mac, por ejemplo, con Editra, pero lo pueden abrir en Windows con el bloc de notas o con cualquier editor de texto. Aquí lo abro con Editra y entonces van a ver ahora el documento HTML como un documento de texto. Entonces ahí yo lo puedo modificar. Tengo que me lo abra como ASCII. Vamos a ver, aquí tengo algún enredo. Ahí ya me lo abrió. Entonces, vean, esto es lo que hay en un HTML por debajo. Ahora, si uno conoce HTML, puede manipular este documento. Ahora, sin embargo, yo aquí, por ejemplo, qué sé yo, yo tengo aquí servicio al cliente. Si yo me di cuenta que digité algo mal, ahí lo puedo cambiar. Simplemente. Que yo había digitado ejemplo y me faltaba esa E. Bueno, aquí no lo tengo en editable. Pero entonces lo puedo borrar y poner una tilde o cualquier cosa. Lo puedo hacer aquí mismo, ¿ven? Acá está el documento por debajo. Ven, por ejemplo, aquí método máquina sin tildar, yo podría tildar acá. Bueno, muy bien. Eso es por aquello de que en esta tarea esto puede durar mucho. Entonces, volver a generar la tarea puede tomar mucho tiempo. Entonces, por eso les recomiendo que pueden dos cosas.
hacer un documento autorreproducible por cada pregunta y subirlas al aula virtual. Y también cualquier error lo pueden editar en el HTML, si es un error de forma y no de fondo. Ok, entonces esta tarea es una tarea muy interesante, una de las más importantes de todo el programa. Bueno, aquí viene una calibración de K-Means o K-Medias con este archivo de datos, es muy parecido al que hicimos en clase. Luego viene una pregunta para calibrar el método de ADA Boosting con los datos de SHERT, que ya los hemos usado antes. Aquí lo que vamos a calibrar es, hay tres posibles algoritmos para ADA Boosting: Discrete, Real o Gentle. Entonces ponerlos a competir en una validación cruzada a ver cuál de esos funciona mejor para estos datos de SHERT. ¿Ok? Ese es el ejercicio 2. Luego, una selección de modelos. Entonces, para estos datos SHERT, vamos a ver cuál método funciona mejor. Si Support Vector Machines, KNN, Bayes, análisis discriminante lineal o cuadrático, árboles, bosques, potenciación o redes neuronales. Entonces, lo ideal sería calibrar cada uno de estos métodos primero y luego ponerlos a competir a ver cuál de ellos da mejor para esto. Ahora, en este TBS-HART, ¿qué es lo que interesa detectar en este archivo? Recuerden que este archivo lo que trata es de predecir si a alguien le da muerte del corazón por un infarto. Es un poco feo, pero bueno, lo que interesa aquí es predecir la mayor cantidad de CIS. Al revés del ejemplo del scoring, que yo quería detectar la mayor cantidad de nos, aquí lo que más interesa es predecir que el modelo me prediga bien los sí. ¿Ok? Que es aquel que tiene probabilidad de que le dé un infarto. Entonces eso es lo que yo quisiera predecir con mucha certeza. Entonces es más bien la cantidad de CIS. Bueno, acá tenemos una pregunta, la pregunta 4, que es el reto predictivo. Este reto predictivo ya lo habíamos enfrentado en el segundo curso, en el curso de modelos predictivos, pero allá, en aquel curso, de una manera muy limitada, porque era desde Ratel. Acá lo vamos a hacer ya desde RStudio, directamente usando Cross Validation, para calibrar los modelos y seleccionar el mejor modelo posible. Entonces aquí están los seguros. Son 6.400 casos, 16 variables, es un ejemplo de verdad. Ahora ustedes tienen que usar validación cruzada para calibrar todos los modelos vistos en el curso en este archivo. Y luego seleccionar el que mejor les funcione. Con ese modelo calibrado seleccionado, hacen las 150 predicciones y suben el archivo con las 150 predicciones. Y la nota de este va a ser la cantidad de predicciones que acierten. Entonces acá lo importante es detectar si es un fraude o no. Entonces es un problema real, es un problema muy importante. Tienen que escribir una justificación de cómo escogieron, por decir algo, las máquinas vectoriales de soporte. Llegaron a la conclusión de que máquinas vectoriales de soporte con el modelo lineal era el mejor. Bueno, ¿por qué? Entonces, explicar el por qué, usando lógicamente cross validation para calibrar y para seleccionar. Eso es lo que deben hacer. Entonces, la nota es el porcentaje de estas 150. Es más difícil, no es el mismo problema del segundo curso. Estas 150 predicciones son más y están un poquito más complicadas de predecir. Entonces, bueno, ahí consiste en escoger el mejor modelo posible. Ahora, algo muy importante que les voy a repetir. Ustedes, con toda la tabla de datos, digamos, hacen una validación cruzada, por decir algo, con 10 grupos. Podría ser así. Ahora, de aquí, yo selecciono el mejor método. Por ejemplo, yo decidí que es ADA Boosting. ADA. Con el algoritmo Discrete, por decir algo. Ok, ahora una vez que yo decidí esto,
¿Dónde construyo mi modelo final? Esto es muy importante porque siempre se confunde. No es ninguno de estos que construí aquí en el cross validation. No. Eso solo me sirvió para determinar que el mejor modelo, por ejemplo, era ADA Boosting con el algoritmo discrete. Entonces, luego, con todos los datos, de nuevo acá, con toda la tabla de datos, construyo un nuevo modelo usando ADA Boosting y el algoritmo discrete. Y ese es el que uso para hacer mis 150 predicciones. ¿Ok? Que no es ninguno de los que usé en la validación cruzada, porque siempre la gente me pregunta, ¿y ahora qué hago? Porque en la validación cruzada hice 10 algoritmos, hice 10 veces el asunto. No, la validación cruzada es solo para calibrar y seleccionar el mejor modelo. Una vez calibrado y seleccionado el mejor modelo, obviamente es mejor usar todos los datos para construir el modelo final y no usar un grupo de estos, sino usar todos los datos. Y con esos yo espero tener la mejor predicción de estos 150 individuos que no conocía. Ok, muy bien. No sé si les queda claro ese asunto. Es muy importante entender eso. No solo para este ejercicio, sino para la vida real. Porque este ejercicio, la idea es que es ya un problema como el que ustedes tendrían que enfrentar en la realidad. ¿Ok? Entonces un problema real se enfrenta de esa manera. Se calibran los modelos con validación cruzada, se selecciona el mejor modelo y luego se aplica. Se aplica, ahora sí, pero ese modelo generado sobre toda la base de datos, no generado sobre ninguna muestra. ¿Ok? Uno podría hacer cosas más interesantes, hacer consensos entre modelos y cosas así, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, en otros cursos. Bueno, ese es el dice Julio que para cuántas semanas. Bueno, y aquí hay una pregunta optativa. Que es por si la quieren hacer. También es del Handwritten Recognition, que es una tabla de datos muy grande, una tabla de datos de verdad. Ver cuál es el modelo que mejor funciona. Pero aquí hay otro reto adicional, que es hacerlo directamente sobre MySQL. O sea, ya es un proceso de minería de datos de verdad. No solo porque hay que escoger el mejor modelo usando cross validation y calibrarlo, sino porque ya hay que trabajar directamente sobre una base de datos. ¿Okay? Que es lo que también sucede ya mucho en la realidad, ¿verdad? Que uno esté pegado a un servidor de base de datos y de ahí tome los datos para analizarlos en R y luego los resultados los vuelve a guardar en una base de datos. Entonces ese es todavía un reto real, ¿verdad? La idea de estos dos ejercicios son dos retos reales. Lo pusimos como optativo porque tiene razón William de que eso puede tomar un poquillo de tiempo. ¿Ok? Se puede usar SQL 2012, me dice Roberto. ¿Cuál es SQL? ¿El de Microsoft o MySQL? El de Microsoft. Sí, pueden hacerlo, si quieren, lo pueden hacer con SQL 2012 de Microsoft SQL o pueden hacerlo con Postgres. Sí, no tiene por qué ser con MySQL. Nosotros acá preferimos MySQL porque es gratuito, ¿verdad? Y es una base de datos extraordinariamente buena. Pero si ustedes trabajan con Microsoft SQL, pueden usar Microsoft SQL o pueden usar Postgres o cualquier otra base de datos. Sí, no hay problema. Bueno, entonces en principio, esta tarea es pues igual para de hoy en 8. De hoy en 8 hasta la 1 de la tarde. Aunque recordemos que sí, muy bien Julio, está un poquito, tiene razón, ¿verdad? Pero bueno, los dos primeros ejercicios no son tan lentos, el tercero sí. Ahora, entonces para terminar, recordemos que ahí les estoy mostrando el calendario. Toda esa tarea sería para de hoy en 8, el 8 de diciembre. Ahora, recordemos que el próximo curso que es de series de tiempo empieza el 15 de diciembre. Entonces, ahí les queda un poquito más de chance. Si se atrasan un poquito no hay problema. Les queda un poquito más de tiempo para trabajar, porque el siguiente curso no empieza de hoy en 8, sino que empieza el 15 de diciembre. Ok, entonces, tal vez para el 14 no, como dice Julio, porque
entonces se nos atrasan mucho en la matrícula y se nos enreda mucho el inicio del curso que viene. Pero para el 12 sí está bien, Julio, compañeros. Puede ser para el viernes 12, inclusive por ahí el sábado 13, puede ser, pero traten de hacerlo para de hoy en 8. Sí les da tiempo, pero si se atrasan un poquito aquí, no hay problema. Ok, con gusto, Julio, compañeros, sí. Ok, entonces por eso aquí hay un poquito más de tiempo, sobre todo para el reto predictivo, que sí puede tomar un poquito más de tiempo. Entonces el siguiente curso, que es el curso de series de tiempo, empieza el 15. Este año vamos a hacer dos clases, una el 15, otra el 22. La del 15 tiene una tarea cortita que es instalar unos paquetes nada más. Y la del 22, ya la ventaja es que la tarea, para que ya no pasen tranquilos el fin de año, Promidad vuelve a abrir puertas hasta lo voy a marcar aquí, hasta el 26 de enero. Entonces le queda bastante tiempo. Y las últimas clases de ese curso de series de tiempo y predicción de inventarios van a ser el 26 y el 26 de enero y 2 de febrero. ¿Okay? Porque en Predisoft, acá en Costa Rica, para los que son extranjeros, pues normalmente las instituciones educativas cierran un mes o más. Eso es como mucho, pero bueno. La idea es que ustedes descansen y nosotros también. Entonces, del curso de series de tiempo vamos a hacer 2 clases este año y 2 clases, si Dios quiere, el año que viene. Ok, el 26 de enero y el 2 de febrero. Ok, bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta, me dice William. Ajá. Ok. Ajá, sí, Julio, ahí en fin de año se pueden poner el día en enero, algunos que van atrasadillos. Dice el resumen para el resto del modelo, como el de Valles, etcétera. Les damos una consulta de qué parámetros tienen y empezamos a manipular y después escogemos. Sí, exactamente. Sí, un poco es, primero para cada método, ver si pueden calibrar algunos de los parámetros. Y luego, una vez que tengan bien calibrado cada método, hacer una selección de parámetros, una selección del método, todo esto usando validación cruzada. Eso hablando del reto predictivo, sobre todo. Y al final a ver cómo les va con esa predicción, porque al final la nota es sobre todo la cantidad de predicción que obtengan. Ahora, aquí algo muy importante es que en esa tarea, en este reto predictivo, en esta tarea ustedes pueden subir si quieren un HTML por cada ejercicio, si les parece. O uno para el ejercicio 1 y 2, y otro para el ejercicio 3, y otro para el ejercicio 4. En este ejercicio del reto predictivo hay que subir, recuerden, igual que la vez pasada, el archivo seguros, aquí vienen los nuevos. Entonces, vienen marcados como NA. Entonces, ese archivo es el que ustedes tienen que subir al aula virtual, sustituyendo este NA por un no o un sí. Si es fraude o no es fraude. ¿Ok? Este archivo ahí está en el aula virtual. Ahí están los 150 nuevos estudiantes y al final la variable fraude viene con un NA. Esa variable, esa columna es la que ustedes tienen que sustituir por su predicción. Y ahí le ponen fraude o no fraude. ¿Ok? Y yo califico y los asistentes acá de Promidad esa columna nada más. A ver cuántos acertaron y cuántos no. Y el porcentaje de acierto será el porcentaje de este ejercicio, que por cierto vale el 25% de la tarea. En general en las tareas evaluamos, aunque hay unos ejercicios un poco más difíciles que otros, en general evaluamos todos con el mismo peso. Eso más bien con el fin de ayudarlos. Porque si yo, por ejemplo, le diera a este ejercicio mucho peso y dijera, este vale la mitad de la tarea, más bien podría perjudicarlos. Porque si no les va muy bien en este ejercicio, podrían obtener una mala calificación y no es nuestra idea. La idea es que aprendan. Entonces, por eso es que les damos el mismo peso a todos los ejercicios. Y este vale 25% de la tarea, dado que son 4 ejercicios. ¿Ok? Muy bien. Si tienen alguna pregunta adicional. Ok, si no, entonces
Más bien, un gusto haberlos tenido en este curso nuevamente. Ha sido un curso muy, muy intenso. Muy contentos acá en Promidad porque hemos visto que todos prácticamente han entregado tareas muy, muy bonitas, muy bien hechas, con muy buenos resultados y además muy bien presentadas. Entonces eso nos tiene muy, muy contentos porque ha sido un grupo que es bastante grande y muy bueno porque en este curso es una de las pruebas de fuego porque este curso es uno de los cursos más difíciles de todo el programa. Entonces muy contentos en ese sentido. Entonces, bueno, los esperamos de hoy en 15, ojalá que se matriculen todos en el curso de predicción de inventarios y series de tiempo. Es un curso especial en el que se estudian modelos predictivos usando series de tiempo, métodos de Hall-Winter, métodos de Box y Jenkins y algunos otros métodos para hacer predicciones en un tipo de dato muy especial que son las series de tiempo. Entonces ese curso se dedica exclusivamente a eso. Entonces un gusto haberlos visto el día de hoy y si tienen alguna pregunta o comentario, si no, pues nos vemos de hoy en 8. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos de hoy en 8 días. Perdón, de hoy en 15 días, aclaro, perdón, porque esto puede empezar. El curso de series de tiempo empieza dentro de 15 días. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes, nos vemos.